Hola, buen día. Hoy vamos a revisar o vamos a hacer un cálculo donde nos piden calcular la masa necesaria de butano, que es este C4H10, para producir 8 toneladas de CO2 o dióxido de carbono según la siguiente reacción. Aquí nos dice que el butano más oxígeno nos va a producir CO2 más agua. Para poder hacer este cálculo, primero necesitamos balancear la ecuación. Y para ello vamos a utilizar el método de tanteo. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que usar metales, no metales, iones y al último el oxígeno y el hidrógeno. Entonces tenemos carbono, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Ahora aquí tenemos 4 carbonos. Aquí solo tenemos 1. Tenemos que escribir aquí un 4 como coeficiente y 4. De este lado de los reactivos tenemos 10 hidrógenos y aquí solo tenemos 2. Ponemos un coeficiente 5 y tenemos 2 por 5, 10. Aquí solo tenemos 2 oxígenos. De este lado tenemos 2 por 4, 8, más 5, 13. ¿Sí? Aquí tendríamos que poner 6,5, pero vamos a utilizar números enteros. Entonces, vamos a poner aquí un 2. Ahora tenemos 8 carbonos. Y aquí tenemos solo 4. Tenemos que poner aquí 8. Y ya tenemos 8 carbonos. Hidrógenos, ahora tenemos 10 por 2. Tendríamos 20 hidrógenos. Y de este lado tenemos 2 por 5, 10. Tendríamos que cambiar para que tengamos 2 por 10. Ahora tengamos 20. Aquí seguimos conservando 2 oxígenos, pero aquí tenemos 2 por 8, 16, más 10, 26 oxígenos. Por tanto, aquí tendríamos que utilizar 13 para tener 2 por 13, 26. ¿Sí? Y así tendríamos balanceada nuestra ecuación. Voy a mover esto para acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí nos dicen que tenemos que producir 8 toneladas de CO2. Y lo que nos piden calcular es la masa de butano. Entonces, aquí nos dan 8 toneladas. 8 toneladas. Y tenemos que hacer nuestras relaciones respecto al número de moles. Entonces, estas toneladas tenemos que transformar a gramos. Y vamos a utilizar nuestros factores de conversión. Insertar ecuación. Y decimos que 8 toneladas. Vamos a poner paréntesis. Decimos que 1 tonelada es igual a 1000 kilogramos. Entonces decíamos que 1000 kilogramos es igual a 1 tonelada. Haremos otro paréntesis. Y entonces ahora tenemos que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Y esto es igual. Aquí hacemos nuestro análisis dimensional. Tenemos toneladas arriba
y toneladas abajo se nos eliminan. Después tenemos kilogramos arriba y kilogramos abajo. Más que eliminar, se simplifican. Y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar el 8 por 1000 y nuevamente por 1000. Y esto nos da 8 millones de gramos. Entonces ya tenemos estas 8 toneladas es igual a 8 millones de gramos. 80 millones, me faltan 0. Entonces 3, 6, 8 millones. Ahora necesitamos calcular el número de mol. Recordemos que la ecuación o la fórmula del número de mol es la de N, que es igual a la masa entre el peso molecular. Esta la vamos a poner de este lado, que es la que vamos a estar ocupando. Vamos a calcular el número de moles. Tenemos la masa en gramos y nos hace falta el peso molecular. El peso molecular que vamos a calcular es del CO2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos calcular el número de moles con la masa que nos dieron como dato. Entonces tenemos la masa son 8 millones. De gramos. Pero nos falta calcular el peso molecular. Entonces, para calcular el peso molecular tenemos, voy a ponerlo en esta parte. Tenemos el carbono. Recuerden que para calcular el peso molecular solo es del compuesto. El coeficiente no lo vamos a tomar en cuenta, solo es el compuesto. Aquí tenemos un carbono y eso lo vamos a multiplicar por la masa atómica. Y aquí tenemos la masa atómica. ¿Sí? Aquí tenemos que es de 12. Tenemos 12 gramos mol y esto nos va a dar 12 gramos entre mol. Ahora tenemos oxígeno. Y aquí tenemos 2 oxígenos. Entonces tenemos 2 por la masa atómica del oxígeno. Es de 15.999, prácticamente 16 gramos entre mol. Y esto nos da 32 gramos entre mol. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar esta parte. Si tenemos 12 más 32, tendríamos 44 gramos entre mol. Y este sería el peso molecular del CO2. Entonces aquí tenemos que sustituir 44 gramos entre mol. Y esto nos da, 8 millones entre 44, 181.818. 181.818. Bueno, vamos a poner .18 mol. Vamos a mover un poco esto para acá. Entonces tenemos estas 8 toneladas nos producen esta cantidad de moles,
181.818.18 mol. Ahora tenemos que plantear nuestra ecuación estequiométrica. Lo que nos pide calcular es esto, por tanto tendríamos aquí tenemos un 2 y con 8 de CO2. Sí, entonces aquí la relación que vamos a hacer es lo que se nos está dando de masa y lo que calculamos de número de mol, lo vamos a relacionar con lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Aquí tenemos 18.18 moles, mol de CO2. Mol de CO2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esta cantidad, multiplicarla por 2 y dividirla entre 8. Entonces lo multiplicamos por 2 y lo dividimos entre 8 y esto nos da 45.454.54 mol de C4H10, ¿sí? O sea, de butano. Voy a poner aquí abajo para que no se nos amontone. Ahora ya tenemos el número de moles de butano, pero lo que nos piden calcular es la masa. Tenemos que ocupar nuestra ecuación de número de mol y de aquí despejar M. Entonces tenemos que M es igual, aquí el peso molecular está dividiendo, entonces lo tenemos que pasar del otro lado multiplicando. Decimos que la masa es igual al número de moles por el peso molecular. Y entonces tenemos, bueno, pero tenemos que calcular, ya tenemos la masa, el número de mol, perdón, que es este, y nos falta conocer el peso molecular del butano. Lo voy a escribir aquí abajo. Tenemos carbono, que es igual, en este caso tenemos 4 carbonos. Aquí nuevamente, lo que necesitamos saber es el peso molecular del compuesto, no con estos valores, ¿sí? Solo necesitamos saber o queremos saber lo que pesa el compuesto, ¿sí? Sin tomar en cuenta los coeficientes. Aquí tenemos 4 carbonos. Entonces tenemos 4 por, recordemos que el peso molecular del carbono es 12. Entonces tenemos 12 gramos por mol. Y esto nos da 48 gramos mol. Ahora tenemos el hidrógeno. En este caso tenemos 10 por 1 gramo mol. Y esto nos va a dar 10 gramos entre mol. Ahora lo sumamos. 48 más 10 nos da 58 gramos entre mol. ¿Sí? Entonces esta es nuestro peso molecular del butano. Entonces seguimos con esta ecuación. El número de moles es este. Entonces aquí tenemos que poner 45.454.54 por el peso molecular. Aquí son gramos, perdón, aquí son mol, y aquí es 58 gramos entre mol. Entonces tenemos mol arriba y mol abajo,
se simplifican. Y ahora multiplicamos por 58. Y esto me da 2636.36 gramos. Perdón, no son 2600. Son 2.636.363.63 gramos. 2.636.363.63 gramos. Entonces, la masa que necesitamos de butano es 2.636.363.63 gramos. ¿Sí? Y esta sería nuestra respuesta. Bueno, muchas gracias. Saludos.